Hola, muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de qué lugar nos visitan. Bienvenidos a este seminario iberoamericano titulado Centroamérica, una región inclusiva, diversidad e integración. Mi nombre es Juan José Leal, soy experto de educación en la OI, en la Secretaría General. 2021 está siendo un año significativo, estamos celebrando el bicentenario de la independencia centroamericana y también el aniversario de los 30 años del SICA y bueno, pues nada mejor que para celebrar toda esta región tan diversa, multicultural e intercultural que un evento como este que va a reunir a personas y ponentes del más alto nivel, que les va a hablar a todos ustedes sobre el tema de educación inclusiva. Les doy la máxima bienvenida, estoy seguro que van a estar encantados de seguirnos, lo van a ser. Les prometo que va a ser un seminario y un espacio de encuentro muy puntual. El objetivo principal es visibilizar y un poco difundir todas estas políticas y buenas prácticas que llevan a cabo desde los ministerios de educación de los países. Y bueno, sin más, me gustaría dar la palabra, la apertura. Bueno, primero dos personas que han tenido mucho que ver para que fuera posible que estemos aquí todos nosotros y nosotras en un evento como este. Y luego la idea es también una mesa de debate con las intervenciones de diferentes personas por país, y también la directora de educación de la OI dará unas palabras. Empezamos con Mariano Jabonero, secretario general de la OI. Secretario, por favor. Sí, muchas gracias, Juan José, y saludos cordiales a todos y a todas. A unos buenos días, otros buenas tardes, depende del lugar donde estemos, de nuestro territorio común. En el caso mío, hoy me encuentro en la Ciudad de México, por lo tanto aquí son buenos días de esta parte del mar. Quería hacer una referencia en esta presentación de esta actividad a su simbolismo. El simbolismo, como ha apuntado también ya Juan José, es la celebración de los 200 años de las independencias y que es un hecho histórico que tiene, digamos, un valor que une a una región y que une, digamos, políticas, intereses y preocupaciones. Eso es una cuestión que se planteó y se planteó además inicialmente y surgió desde ustedes. No es una cuestión que nadie de fuera, incluso nosotros desde la OI, lanzásemos una política a poner en marcha. Tenemos el programa presupuesto, que es el mandato que tenemos, pero fue la señora embajadora de Costa Rica en España, Elena Chacón, embajadora ante el Reino de España y muy buena amiga, que en ese momento tenía Costa Rica la presidencia del SPT del SICA y planteó esta iniciativa como una iniciativa que enlazaba el trabajo compartido en Centroamérica con la celebración de los bicentenarios. Esa iniciativa fue acogida por parte nuestra de forma muy, yo calificaría casi entusiasta, de verdad, yo no creo que exagere con esos términos, porque era una iniciativa que reconocía el trabajo común que hacemos en materia educativa con el Ministerio de Educación de Centroamérica, de los países miembros de SICA, con mayor precisión, y iniciativas a favor de un tema que nos preocupa a todos y que para hoy es un tema de máximo interés, que es la inclusión educativa. Salimos de la pandemia y a la salida de la pandemia hemos constatado que los problemas que teníamos de calidad, de equidad y de inclusión educativa están ahí y no se han superado. Y tenemos que trabajar para superarlos. Tenemos que trabajar desde dos lógicas, una lógica y un ámbito de trabajo que es, digamos, de investigación, de ciencia, de construcción de conocimiento, y otra lógica que es la de recoger iniciativas que se están haciendo en la región y ponerlas en valor. Porque en la región, en esa región, en materia educativa se hacen muchas cosas muy interesantes y muy válidas y poco conocidas. Esa fue la lógica que tuvimos. Pedimos el apoyo al BCE y de manera muy generosa el Banco Centroamericano de Integración Económica nos apoya. Creo que también es un síntoma positivo de la preocupación de las entidades financieras multilaterales de desarrollo por apoyar aquello que es fundamental para esta región, que es la educación, la cultura, la ciencia y en este caso la inclusión de educación. Y que además es una señal, digamos, también que mandamos en que en el momento de celebración nos preocupan aquellos que sufren más, que tienen problemas, nos preocupan aquellos que se pueden quedar atrás. Creo que ese es el mensaje que tenemos que trabajar. A continuación, de la SPT
la asumió la Embajada de Guatemala ante el Reino de España, y la señora embajadora, Mónica Bolaños Pérez, se contagió en segundos, creo, de esta ilusión, de este proyecto, y lo cual ha sido, bueno, pues un ejemplo también de que trabajamos juntos, trabajamos en la misma línea, trabajamos bien nuestras vidas. Todo esto nosotros lo hemos acogido de forma muy favorable, y lo llamamos a este seminario. Este seminario es, digamos, la concreción de la formulación que hasta la fecha hemos venido haciendo. En este trabajo he colaborado diferentes personas, pero yo quiero hacer una referencia especial a la directora de Educación de la OI, a Tamara Díaz, que ha sido una persona que ha dado soporte a este proceso de trabajo. También, cuando he hecho la presentación, a Juan José Leal, el experto que ha hecho, digamos, el día a día, y que está en comunicación directa, y, por supuesto, las embajadas centroamericanas de los países miembros del SICA en Madrid, que desde el primer momento que les convocamos y compartimos el proyecto se mostraron muy afines a él y con ganas de trabajar conjuntamente. Para nosotros, yo con esto termino, y para nosotros, para mí, estos son cosas que son motivo de orgullo. De orgullo porque supone trabajar juntos en aquello que preocupa, interesa en la región, y trabajar en un modelo de cooperación en la cual la cooperación realmente sucede. Hacemos las cosas que convienen para quien conviene y según les interesa a aquellas personas que son los beneficiarios reales de este trabajo. Con esto termino mi intervención y le paso la palabra a Juan José, que ejerce de moderador con gran maestría, como siempre. Muchísimas gracias, secretario. Muy amable. Bueno, pues continuando con las palabras de inauguración y apertura, bueno, como ya mencionó el secretario, vamos a dar las palabras a Ana Elena Chacón. Ella es la embajadora de Costa Rica en España. Elena, por favor, cuando quiera. Muchísimas gracias. Un gran gusto compartir con todos y todas ustedes a este lado del Atlántico y al otro. Un saludo muy cariñoso a mi querida ministra que nos acompaña de Costa Rica y a todos los representantes de los ministerios de educación, las embajadas del SICA aquí en España y a la OI, que ha sido un aliado fenomenal. Cuando Costa Rica ocupaba la presidencia pro tempore del SICA, quisimos hacer cosas que dejaran huella en nuestras naciones, teniendo en consideración que la pandemia nos ha dejado muchas lecciones y que estas lecciones implican retos institucionales en donde la inclusión social alcanza otras dimensiones para nuestra región. Nosotros hemos pensado que se requiere de un enfoque multidimensional para actualizar a todas nuestras entidades al compás de una demanda social mucho más acorde a lo que estamos enfrentando el día de hoy, y es la necesidad de habilidades y competencias para el futuro, para que no nos persiga este fantasma y este temor de retomar la pobreza que ya en algunos estratos sociales habíamos logrado superar. Por lo que hay que trabajar, y estamos absolutamente seguros, y así lo hemos consensuado en todas nuestras reuniones, en una agenda educativa que enfatice en la capacitación y en las habilidades tecnológicas, para lo cual creemos absolutamente necesario la construcción de una agenda digital, la disminución de una brecha digital como un programa de disminución de la pobreza que nos permita no solo mayor productividad, sino también mucha mayor gobernanza. Aquí realmente debemos de volver a poner nuestros ojos en la Agenda 2030, que nos plantea una narrativa de carácter universal, mucho más cooperativa e inclusiva, destacando el involucramiento de los jóvenes, de las mujeres y de aquellos colectivos que históricamente han estado excluidos, sobre todo de las mayores oportunidades para no vivir en pobreza y en desigualdad, y basándonos todo esto en la transmisión de conocimientos y la innovación tecnológica. Porque hay datos duros para estas épocas. La CEPAL nos dice que 20 millones de personas en América Latina han caído en la pobreza durante la pandemia. Y la verdad es que yo digo que esta desgarradora situación nos enfrenta a mayores desigualdades y asimetrías en el acceso a dos cosas fundamentales, que es la salud y la educación, que termina esto castigando
a muchísimas personas, dejando entonces que crezca el trabajo informal y la perpetuación de la pobreza intergeneracional. Y por lo tanto, desde nuestra perspectiva como región, la inversión en educación integral, la descentralización, nos reafirma una vez más que no existe mayor movilidad social que la generación del talento humano. Y esa es la herencia que queremos dejar en este año en que los centroamericanos conmemoramos el bicentenario, pero sobre todo en este año en donde nos tendremos que repensar como países que aún no estamos en una etapa post-pandemia, pero que precisamente la educación digital será una de las herramientas más importantes para alcanzar a cada una de las personas que no hemos podido llegar por razones de una pandemia que de un día para otro hincó al mundo entero. Muchísimas gracias. Embajadora, muchísimas gracias, gracias a usted por aterrizarnos un poco los argumentos perfectos para un momento como el de hoy. Y después de las palabras de inauguración y de apertura, le vamos a dar paso también a una de las personas que igualmente ha impulsado mucho esta actividad y el hecho de que podamos estar todos aquí, a la embajadora Mónica Bolaños Pérez. Ella es la embajadora de Guatemala en España. Embajadora, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes aquí en Madrid. Buenos días allá en Centroamérica. Los vocativos los voy a ahorrar para no robar el valioso tiempo de nuestros ministros y pasar a poder discutir y disfrutar de este seminario. Solo le quería agradecer en primer lugar a la OEI, al secretario general, el señor Jabonero, y a todo su equipo, Juan José, Tamara, María, todos los que han estado trabajando con nosotros en el seguimiento de la coordinación de este seminario. El agradecimiento enorme a nuestros representantes, a nuestros ministros de educación, viceministros y representantes de ellos. Muchas gracias por estar aquí y por estar colaborando con nosotros. A mi queridísima amiga y colega Ana Elena Chacón, por tener esta gran idea, por dejarnos esto ya en orden, por conseguir toda la ayuda que necesitábamos para poderlo llevar a cabo. Le agradezco también mucho su apoyo. Bueno, ya el secretario general Jabonero y mi querida embajadora de Costa Rica han hablado mucho sobre la importancia de este seminario. A mí me toca presentar, por supuesto, a las autoridades y más o menos explicarle en pocas palabras la dinámica de nuestro seminario. Hoy tenemos el gran honor de contar con la ministra de Educación Pública de Costa Rica, la excelentísima señora Giselle Cruz Maduro. Muchas gracias por acompañarnos, ministra. Ministra de Educación de Nicaragua, Miriam Raudés Rodríguez. Muchas gracias, ministra, por estar con nosotros. Al excelentísimo Arnaldo Bueso, ministro de Educación de Honduras. Muchas gracias, señor ministro, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Al señor Denis Antonio III Vélez, director de Educación Inclusiva del Salvador, que hablará en nombre de la ministra Carla Hanania Varela, ministra de Educación, Ciencia y Tecnología del Salvador, y muy pronto que se conectará la señora Zaida Lorena Aragón Ayala de Argueta, que es la viceministra de Educación de Guatemala. Luego, por supuesto, el moderador de nuestra mesa redonda, donde participarán los ministros, será Juan José Leal, que es experto en educación de la Secretaría General de la OEI. Y al cerrar la sesión, vamos a contar nuevamente con la participación del secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, don Mariano Jabonero, para cerrar nuestra sesión con broche de oro. Yo solo pues agradecerles nuevamente, decirles que para Guatemala es muy importante como presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, poder tener el honor de poder organizar con ustedes este evento, este seminario, un seminario muy oportuno, no solo por todos los puntos tan importantes que mencionaba la embajadora Chacón y el secretario general Jabonero, sino también encerrado en el enfoque de la pandemia que tenemos, el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 también en la educación, no solo en la educación en general, pero por supuesto lo que afecta para la educación inclusiva. Por eso esperamos con mucho interés
todas las presentaciones de nuestros ministros y les deseamos muchos éxitos en sus grandes labores que hacen día a día para que nuestros niños y nuestros jóvenes y nuestros adultos puedan estar educados y podamos seguir haciendo y colaborando y aportando al desarrollo de nuestra región, una región de oportunidades. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, embajadora. Como ven, bueno, las personas que han mencionado, les prometí al inicio de esta sesión intervenciones de ponentes de más alto nivel. Entonces ya vamos entrando en materia. Antes de lo que corresponde a la mesa redonda, vamos a tener unas palabras de Tamara Díaz, la directora de Educación en la Secretaría General de la OEI. Tamara nos va a hablar un poco sobre la importancia de la integración y la diversidad y de estas políticas de inclusión en la región iberoamericana. Tamara, por favor, tu turno. Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Buenos días, buenas tardes, según corresponda, ministros, ministras, embajadores y autoridades que nos acompañan y, por supuesto, a todos y a todas los que también nos siguen a través de los diferentes medios. La temática ya se ha comentado en las intervenciones anteriores, que realmente vamos a abordar en este encuentro tiene una especial importancia en el momento actual. Hablar de integración, hablar de diversidad cobra más sentido ahora que nunca por un doble motivo. Por una parte, somos conscientes de que tenemos una agenda internacional compartida por todos los ODS que supone que la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo en torno a unos objetivos de desarrollo entre los que la educación aparece de una forma destacada, singularizada en un objetivo. Todos conocemos el objetivo cuarto, y ya su propia formulación nos está planteando la necesidad de garantizar una educación que sea de calidad, que sea para todos, que sea inclusiva y a lo largo de la vida. Al mismo tiempo nos marca una hoja de ruta universal que nos afecta, nos interpela a todos los países con una mirada horizontal, por tanto, y en la que para poder avanzar en la consecución de estos objetivos se nos plantea como necesario construir un modelo más inclusivo de cooperación que se base en el aprendizaje mutuo, en el intercambio de experiencias. Y bueno, y por otra parte, lo han comentado también en las intervenciones iniciales las embajadoras, tenemos un contexto actual golpeado muy duramente por la pandemia. Nos ha dejado en muchos casos, nos ha evidenciado pues las inequidades que ya sabíamos, que arrastrábamos, pero que de alguna forma ha profundizado o agudizado, y con datos preocupantes en lo relativo a educación. En muchos casos estamos hablando de, como promedio, los países de la región llevan sin clases presenciales más de un año o con periodos muy prolongados, con interrupciones continuas, y las consecuencias que sin duda esto va a acarrear a muy distintos niveles. Algunos datos sin ánimo de hacer una revisión, pero que nos dan cuenta de la magnitud del desafío que tenemos por delante. Pues el Banco Mundial nos habla de más de un 20% de incremento en la pobreza de aprendizaje, es decir, vamos a tener un 20% más de niños, de niñas de 10 años que van a tener o van a ser incapaces de leer o comprender un relato simple. Porcentajes también que nos hablan, pues de tasas de abandono escolar que se incrementan y que sobre todo afectan a aquellos colectivos o a aquellos grupos poblacionales más vulnerables. Si algo constatamos o si algo tristemente también nos ha mostrado la pandemia, es que finalmente ha golpeado de manera más dura, está golpeando de manera más dura a aquellos colectivos más vulnerables por condiciones socioeconómicas, de raza, de género, y que por tanto esto supone que toda la iniciativa que llevemos a cabo en el corto y en el medio o largo plazo necesariamente debe poner un foco de atención especial en estos colectivos. Por todas estas cuestiones, desde la OEI, lo comentaba Mariano Jabonero, su secretario general de la OEI en su intervención inicial, hemos hecho una apuesta clara por incorporar la inclusión educativa como una de las líneas prioritarias dentro de nuestro programa, de nuestra acción de cooperación para el bienio 21-22. Nuestro programa presupuesto, que lo aprueban los ministros, las ministras de Educación iberoamericanas en Consejo Directivo, contempla como líneas estratégicas fundamentales el desarrollo de toda política que fortalezca propuestas, acciones
que redunden en la mejora de la calidad de nuestros sistemas educativos desde la inclusión y desde la equidad. Entre las acciones, por mencionar una más significativa que hemos llevado a cabo en este periodo, es la elaboración de un estudio regional, Educación Inclusiva Hoy, Iberoamérica en tiempos de pandemia, que tiene el objetivo precisamente de apoyar a los estados iberoamericanos en el análisis del grado de inclusión, de equidad que tienen sus sistemas educativos, tanto en términos normativos como en términos más pragmáticos, con el sentido y con el objetivo de, por una parte, conocer cómo estamos avanzando como región en procesos inclusivos, reconocer también los esfuerzos, porque hay muchos que se están llevando a cabo por mejorar en equidad, en calidad en nuestros sistemas, y finalmente, y más importante quizá, por tener datos, información que nos permitan desarrollar políticas o propuestas que estén fundamentadas. Hemos contado con la información de 22 países de la región, de los ministerios de educación, de las secretarías de educación. También se han incorporado las voces de otros colectivos que es importante conocer, sociedad civil, otros organismos internacionales, expertos académicos, y bueno, se han abordado cuestiones muy amplias desde formación docente, tasas de escolarización, finalización, los distintos niveles educativos. Tendremos el informe, se presentará en las próximas semanas y bueno, el objetivo es que esté a disposición de toda la comunidad iberoamericana y que bueno, pues pueda de alguna forma aportar al conocimiento, a la difusión y a concienciar también en cierta medida de la importancia de estas temáticas. Sin más, este propósito también coincide con el propósito que nos planteamos hoy en este seminario, que pretende ser un espacio de encuentro en torno a la educación inclusiva, que pretende fomentar el diálogo de políticas, visibilizar buenas prácticas de los ministerios de educación que hoy nos acompañan y a quienes les agradecemos muy sinceramente su participación, como una estrategia, diríamos, insustituible a la hora de abordar esta compleja pero necesaria y urgente tarea que es mejorar la calidad, la equidad de nuestros sistemas educativos y, en definitiva, construir entre todos una región más resiliente, más inclusiva. Muchas gracias. Tamara, muchísimas gracias. Has mencionado, por supuesto, la importancia de reconocer todos esos esfuerzos. Bueno, pues precisamente vamos con esa parte ahora. Vamos a comenzar esta mesa redonda donde vamos a reconocer esos esfuerzos, vamos a conocer de primera mano experiencias y buenas prácticas de todas las políticas de educación inclusiva en la región y vamos a empezar haciéndolo con Costa Rica. Le vamos a dar la palabra primeramente a Giselle Cruz Maduro, ministra de Educación Pública. Ministra, por favor, bienvenida a su turno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días y muy contenta por estar en esta actividad. Buenos días para los que estamos a este lado del Atlántico y a los otros también una muy buena tarde. Buenos días, señora Claudia Ruiz Casasola de Estrada, ministra de Educación de Guatemala, al señor Arnaldo Hueso, ministro de Educación de Honduras, a doña Miriam Raudé Rodríguez, nuestra ministra de Educación de Nicaragua, a doña Maruja Gordoy de Villalobos, ministro de Educación de Panamá, a don Roberto Furcal, ministro de Educación de República Dominicana, a la señora queridísima Ana Elena Chacón, nuestra embajadora de Costa Rica en España, a doña Mónica Bolaños, embajadora de Guatemala en España, a don Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, a don Denis Antonio III, director de la Educación Inclusiva en nombre de doña Carla Jania, ministra de Educación de Ciencia y Tecnología de El Salvador, a doña Tamara Díaz, directora de Educación de la OEI, y buenos días a don Juan José Leal, que está moderando esta mesa el día de hoy. Me es grato compartir con ustedes los esfuerzos que realiza el Estado costarricense para alcanzar la inclusión educativa con un enfoque fundamentado en los derechos humanos y en el artículo 1 de nuestra Constitución Política, el cual establece, gracias a una reforma reciente, el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica. Dicha reforma se concretó en el periodo que nuestra embajadora, doña Elena Chacón, fungía como vicepresidenta de la República, y aprovecho para reconocer sus múltiples esfuerzos y luchas por la inclusión de distintas poblaciones, las cuales se han concretado en iniciativas vigentes y con importantes resultados. Un agradecimiento también y reconocimiento a la OEI por el apoyo en diferentes iniciativas a nuestro país.
Y esta convicción de país es la que hemos cultivado en grandes apuestas y pequeños detalles. A modo de ejemplo, les puedo decir que lo que hemos conocido como educación especial en nuestro sistema educativo ya no consiste en una clase específica para estudiantes con alguna situación o condición de discapacidad, sino un sistema de apoyo integral para la población estudiantil. Y este cambio lo iniciamos desde con algo tan básico como es el cambio del nombre del departamento, que se llamaba Departamento de Educación Especial, a llamarse Departamento de Apoyos Educativos para Estudiantes con Discapacidad. Hemos trabajado también para guardar coherencia en todo nuestro quehacer, de manera que el cambio mencionado y otras iniciativas que les voy a compartir respondan a nuestra política curricular en el marco de la visión Educar para una Nueva Ciudadanía, la cual fue concebida como parte de un cambio significativo a la hora de educar y asumir 4 grandes retos: la formación continua de las personas que integran cada comunidad educativa, la mediación pedagógica propicia para construir conocimientos, el fomento de ambientes de aprendizaje diversos y enriquecidos y una evaluación formativa y transformadora. Para alcanzar estos retos resulta fundamental que la educación sea desarrollada con enfoque de derechos humanos, que implique también la promoción de la inclusión y la gestión de la diversidad. El proceso educativo se desarrolla en un espacio diverso que marca múltiples condiciones sociales, culturales, económicas, familiares, individuales, entre otros. Y por lo tanto, la vivencia en las aulas se manifiesta en las diferentes formas, según la edad, el género, la etnia, la orientación o identidad sexual, la discapacidad, entre muchas otras condiciones. Todas las personas somos distintas y así como nuestras necesidades, pero también en igualdad de derechos. Para concretar esta premisa, el Ministerio de Educación Pública ha integrado en su estructura organizacional distintas instancias que desarrollan acciones concretas. En atención al objetivo de esta actividad, quiero compartir con ustedes algunas buenas prácticas y he elegido aquellas que reflejan un trabajo conjunto interinstitucional o bien con organismos internacionales, principalmente porque en tiempos de crisis las alianzas son imprescindibles y es una de las formas que nos está permitiendo salir adelante. Voy a exponer brevemente 5 iniciativas. Una es el modelo de pedagogía hospitalaria. Desde el departamento que les mencioné de apoyos educativos se promueve que los estudiantes que están internados en los diferentes centros de salud, específicamente 2 grandes hospitales, el Hospital Nacional de Niños y nuestro Hospital San Juan de Dios, puedan atender a la población que está internada, que tiene alguna situación de salud. Y estos centros los hemos denominado centros de apoyo en pedagogía hospitalaria. ¿En qué consiste? Bueno, se da atención directa a las personas estudiantes hospitalizadas en centros médicos o bien que están internadas y requieren de apoyo educativo en coordinación con el sistema hospitalario. De esta manera garantizamos el derecho a la educación de estas personas menores de edad. Actualmente este modelo funciona en estos 2 hospitales grandes del país, como le mencionaba, y el Ministerio de Educación Pública se compromete a nombrar el cuerpo docente, mientras que el centro de salud facilita el espacio físico. Esto nos garantiza que estos estudiantes puedan continuar recibiendo su tratamiento de manera regular, pero también continúen con sus estudios. Y esa es la importancia de darle esa continuidad al servicio educativo, que es fundamental en una condición de enfermedad que está esa población estudiantil. Tengo un recuerdo vivo de una niña de 13 años internada por una situación de cáncer con periodos prolongados en el centro de salud, que sobrepasaban a veces los 3 meses, y esto le permitía continuar con sus estudios. Este apoyo le ha permitido avanzar y hoy es un estudiante de educación secundaria y sin rezago alguno. Tenemos otro proyecto al que le hemos puesto mucha atención, que nos ha apoyado UNICEF específicamente, y es el Aulas de Escucha. Es un programa de modelo de salud mental comunitaria para estudiantes en riesgo psicosocial que se desarrolla en centros educativos, y se pretende que el estudiante desarrolle habilidades y herramientas para la vida y que continúe en el sistema educativo. Este proyecto Aulas de Escucha ha sido fundamental en esta situación de la pandemia. Logramos mantener el vínculo con los estudiantes, continuar promoviendo el servicio educativo y mantenerlos también en la atención, convirtiendo el centro educativo en un ente protector y promotor de la salud mental mediante el trabajo de 3 ejes: el educativo, el clínico emocional y el creativo. Se brinda al estudiante tutorías académicas, talleres en habilidades para la vida,
así como de escritura y escultura, entre otros. Durante el año 2020 lo desarrollamos en secundaria, pero ahora en este año empezamos con centros educativos de primaria. En el 2020 atendimos 1,400 estudiantes y ahora tenemos 150 escuelas en este proyecto. Es un proyecto también que nos ha apoyado principalmente UNICEF. Luego, otro de los proyectos que quiero compartir con ustedes, de las iniciativas, es cómo visibilizamos el aporte de la población afrocaribeña y atendemos la discriminación. Como parte de esta iniciativa hemos desarrollado desde el Departamento de Educación Intercultural una guía didáctica para la serie documental Construyendo Nuestra Nación, el aporte de la población afrocaribeña en Costa Rica, al fin de sensibilizar al estudiantado ante la experiencia de la migración de la población afrocaribeña y la reivindicación de su papel protagónico en la ciudadanía costarricense a través de propuestas que nos permitan desarrollar acciones y actitudes solidarias y fraternas. Tenemos también el protocolo de actuación en situaciones de discriminación racial y xenofobia, también con el objetivo de promover la eliminación de la discriminación en cumplimiento de los derechos de igualdad, libertad, dignidad y no discriminación en la población estudiantil, y se acompaña de procesos de capacitación para el personal docente. También con el apoyo, hemos desarrollado esa estrategia con el apoyo de UNICEF. Un cuarta iniciativa que quiero compartir con ustedes, al cual le tenemos muchísimo cariño en el Ministerio de Educación Pública, es el proyecto educativo a madres y sus hijos e hijas que se encuentran albergadas en los centros de atención para mujeres que enfrentan situaciones de violencia y que se hallan en riesgo de muerte. Este proyecto, parte de la violencia intrafamiliar, es un proyecto que reúne dos instituciones, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Ministerio de Educación Pública, para atender esa problemática de violencia intrafamiliar de salud pública y que afecta la integridad física y emocional de las mujeres que viven y de sus niños, sus hijos, que son testigos también de manera directa de esta violencia. Con el fin de alfabetizar a las mujeres que ingresan a esos albergues y de brindar apoyo y seguimiento académico a las personas de menores de edad, nuestro ministerio destaca personal docente para atender los albergues. Actualmente tenemos 3 albergues. Las docentes destacadas laboran en los centros educativos más cercanos a los albergues y coinciden con el centro escolar donde asisten temporalmente a las personas menores de edad que se encuentran albergadas. Esto permite una coordinación directa del centro educativo para facilitar el proceso de adaptación, garantizar las mejores condiciones. Las docentes reciben capacitación por parte del Instituto Nacional de las Mujeres y se firman acuerdos de confidencialidad como requisito para laborar como docentes en estos albergues. Con esta iniciativa procuramos evitar la exclusión y garantizar la permanencia de los niños y las niñas. En el caso de las mujeres, brindar herramientas básicas como la lectoescritura o información de distintas ofertas académicas como parte de la reconstrucción de sus proyectos de vida. Existen historias maravillosas de mujeres que, por ejemplo, no sabían ni hacer uso del dinero, pero con el apoyo del docente aprendieron a contar, a firmar sus documentos de identidad. También aprendieron a retomar sus estudios y la educación que logra ese objetivo de poder dibujar nuevas esperanzas en estos proyectos después de muchos años de maltrato o de dependencia económica y de constante temor. Y por último, lo que mencionaban también de la necesidad de la integración y el acceso a la tecnología, lo mencionaba doña Ana Elena. Estas iniciativas que hemos puesto ahora para desarrollar en el Ministerio de Educación Pública es un elemento importantísimo y transversal que requiere de los grandes retos que tenemos como países para avanzar en la atención a la población, que sobre todo en esta situación de pandemia. Costa Rica sabemos, bueno, empezamos en el 2020 la situación de los primeros casos confirmados de COVID, hicimos la suspensión de las clases presenciales, retomamos la educación a distancia, desarrollamos la estrategia de Aprendo en Casa, generando acciones específicas y contextualizadas para el aprendizaje. Se realizó un diagnóstico para atender la población y saber cuál era el acceso a la tecnología, dónde tenían conectividad, quienes no tenían equipo desde sus hogares, para poder así atender esta población con diferentes formatos, con diferentes estrategias,
Desarrollamos también una caja de herramientas para atender a los estudiantes, a los docentes y también con recursos didácticos para los docentes. Es una caja de herramientas que tiene más de 1.200 documentos y 50 documentos de material de apoyo dirigido específicamente a los docentes para atender ese proceso de mediación pedagógica en esta situación de la pandemia, que hoy tenemos una educación combinada, presencialidad y educación a distancia. Y nos hemos dado a la tarea de promover recursos y materiales, también de atender la población más vulnerable con dispositivos, con préstamos de equipo, diferentes kits para promover también el desarrollo de habilidades de pensamiento, de motoras y de comunicación en la población de preescolar. Con la ayuda de UNICEF entregamos 5.042 kits. Y también todo el tema hemos puesto sobre la mesa de la discusión los requerimientos tecnológicos que requerimos para poder atender la situación de emergencia, no solo de la pandemia, sino lo que puede ser la post-pandemia, para no dejar a nadie atrás. Y en esto hemos desarrollado un gran proyecto que se organiza en 3 pilares, que es la red educativa del Bicentenario, la plataforma ministerial Saber y la producción de recursos tecnológicos. La plataforma ministerial Saber, por primera vez en la historia de Costa Rica, nos está permitiendo tener toda la matrícula a nivel nacional de todos los estudiantes con su número de identificación. Además, hoy nos permite censar 3 veces al año a los centros educativos, teniendo la información en tiempo real. Y la red educativa del Bicentenario, que pretende dar conectividad y servicio de calidad a todos los centros educativos, y el Programa Nacional de Tecnologías, de proveer las herramientas y las plataformas virtuales necesarias a los estudiantes. Para paliar la limitación de las personas estudiantes sin acceso a tecnología, se ofrecieron 3 opciones para no detener el servicio educativo también, que son la entrega de libros, programas de radio y que para atender también a la población en territorios indígenas durante el periodo que estuvieron suspendidas las clases. Logramos producir 40 programas educativos de radio, los cuales se distribuyeron en 5 ejes temáticos en 8 poblaciones indígenas de Costa Rica, producidas en español, introduciendo las distintas lenguas de cada una de las poblaciones indígenas. Desarrollamos también programas de televisión, una experiencia pionera en Costa Rica, es destacar una franja horaria con horario ininterrumpido durante 3 meses para atender también a través de la televisión el proceso educativo. Este proyecto requirió el esfuerzo y colaboración tanto del sector público como privado, con más de 650 programas con los contenidos para todos los niveles educativos, que tienen una correlación, una coherencia entre lo que se debería estarse desarrollando en el aula en ese momento y el programa de televisión. Tienen esa secuencialidad. Nuestros esfuerzos también en la línea de no dejar a nadie atrás nos llevaron a abrir este año escolar una campaña totalmente inclusiva. Yo me cuido, yo te cuido, con el objetivo de sensibilizar acerca de los 20 protocolos creados entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para prevenir el contagio del coronavirus en los centros educativos, porque creemos firmemente en el derecho de todas las personas estudiantes, indistintamente de su condición, a un servicio educativo de calidad. Y por último, compartirles que estamos promoviendo desde el Ministerio de Educación Pública desarrollar un diálogo nacional con una visión integradora para buscar soluciones en los desafíos que arrastrábamos y los que tenemos ahora, que se suman con el nuevo contexto de la pandemia, una crisis educativa que en tiempos también de restricción fiscal nos llama a reflexionar a todo el sector político, a la sociedad civil, sobre el rumbo de la educación y la importancia de devolver la sostenibilidad al sistema educativo para priorizar en áreas tan significativas como la lectoescritura, habilidades matemáticas, el conocimiento científico y tecnológico, y no seguir no seguir atendiendo, no desarrollando una educación de calidad. Podemos correr el riesgo de contar con una ciudadanía que no cuente con las habilidades necesarias para la vida en la sociedad de la información y en esta era de la cuarta revolución industrial. Estamos apostando a este diálogo con ese gran desafío, un diálogo nacional con esta visión integradora para darle esa prioridad a la educación en un tiempo de crisis. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, ministra, por compartirnos esas 5 iniciativas.
Vamos a continuar, por supuesto, con esta mesa redonda. Déjenme, por favor, hacer un apunte. Bueno, una disculpa porque estamos repasando el orden del día de la agenda y no se mencionó que también, por supuesto, y no puede ser de otra forma, nos acompaña también Panamá. Y bueno, en su momento daremos las palabras a la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, por supuesto. Y continuando con esta mesa redonda, ahora el turno le vamos a dar paso a Miriam Raudet Rodríguez. Ella es ministra de Educación de Nicaragua. Ministra, por favor, su turno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, según corresponde en cada país. Un saludo al secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, señor Mariano Jabonero, estimados y apreciados ministros y ministras, embajadores y embajadoras que el día de hoy estamos convocados en este video seminario que nos convoca también a hablar de un tema fundamental. Es difícil exponer en corto tiempo, me dijeron que 5 minutos, el trabajo que se desarrolla en un tema que nos desafía a todos los países de la región. Sin embargo, trataré de denunciar algunos de los avances en este sentido, quedándose muchos de ellos sin enunciar debido al tiempo. En principio, queremos nosotros plantear que el gobierno, nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y por decisión política del presidente de la República, el comandante Daniel Ortega, ha constituido una prioridad garantizar el cumplimiento constitucional de inclusión, integración y no discriminación en todos los sectores que conforman nuestra sociedad, cumpliendo así con lo expresado en nuestra Constitución política que rige las bases de nuestra sociedad. Tenemos nosotros varios capítulo 3 de la Constitución que habla de los derechos sociales, exclusivamente habla que la educación es un derecho constitucional y un derecho humano para los y las nicaragüenses. De igual manera, constituye la gratuidad de la educación y la salud como un derecho para todos y para todas, y por supuesto en la búsqueda de que todos vivamos en justicia, libertad y en respeto a la dignidad de las personas. El Estado nicaragüense reconoce a la persona, a la familia y la comunidad como el origen y el fin de su actividad y está organizado para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los y las nicaragüenses, bajo la inspiración de los valores ideales, prácticas solidarias, democráticas y humanísticas, que son valores universales y generales, así como los valores e ideales de la cultura de nuestra identidad nicaragüense. Así pues, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional puso en marcha, a partir del 2007, su estrategia de crecimiento económico y lucha contra la pobreza. En este sentido, nuestro gobierno trabaja por establecer, a través de este plan, condiciones que propicien la generación de trabajo digno y superación de la pobreza, la desigualdad social. En cuanto a la educación, desde el año 2007, nuestro gobierno, reconociendo la educación como un derecho humano, decretó la educación pública gratuita para todos los nicaragüenses en igualdad de condiciones, manteniendo hasta ahora nuestro compromiso, la implementación de diversas estrategias que conducen a la mejora de la calidad de los aprendizajes con un sentido de equidad y de inclusión. En consecuencia, con la Ley de Autonomía de la Costa Caribe, Norte y Sur, hemos instalado el subsistema educativo autonómico regional que tiene como propósito articular, coordinar todas las acciones desarrollando la currícula educativa, respetando las formas de aprendizaje en sus lenguas maternas de cada una de las comunidades originarias. Esto lo hacemos en todos los niveles y modalidades educativas. Estamos consolidando prácticas con fines educativos que refuerzan la equidad de género, promoviendo acciones positivas, valorándonos y reconociéndonos como seres humanos con igualdad de derechos. Dentro del Ministerio de Educación, los cargos directivos de los centros de estudio, el 80% son mujeres y de los 19 delegados departamentales, el 50% somos mujeres. De los 153 delegados municipales y distritales, el 55% somos mujeres y el equipo de dirección superior de este ministerio, el 100% somos mujeres al frente de la conducción de las políticas educativas. Contamos con normativas institucionales que nos han permitido avanzar en todas las áreas de trabajo institucional. Por ejemplo, en nuestro gobierno, en este Ministerio de Educación, en la realización de certámenes de selección de mejores estudiantes y docentes, lo hacemos
con igualdad de condiciones, la participación igualitaria de hombres y mujeres, y siempre se reconoce a un hombre y a una mujer, y así se hace de igual manera con los estudiantes de cada uno de los centros. Esto lo hacemos siempre en saludo a la Jornada Patria, y en este bicentenario seleccionamos a la mejor maestra país que salió de educación inicial. Hemos venido evolucionando de manera muy significativa, avanzando en calidad, equidad e inclusión educativa en nuestro país, destacando en este sentido el proceso de formación docente en todos los niveles y modalidades. Nosotros tenemos 2 etapas de formación continua al inicio del año y a mediados del semestre, dando todas las condiciones y herramientas necesarias para que los docentes desarrollen su actividad docente con calidad. La incorporación del inglés como segundo idioma en educación primaria pública, nosotros lo resaltamos porque esto marcó un hito en la historia de la educación de nuestro país, ya que el inglés como segundo idioma solo los colegios, algunos colegios privados lo tenían. Nosotros hoy vamos al 5º grado de la clase de inglés en educación primaria, de tal manera que vamos a tener una generación en el 23 de jóvenes, de chavalos de 6º grado, egresados de 6º grado, con un inglés comunicativo. Y de igual manera estamos transformando los programas educativos de inglés en secundaria para ir avanzando y que el inglés como segundo idioma ya sea constituido en la educación pública hasta al nivel de bachillerato. Tenemos también ampliación significativa de tecnologías educativas y promoción del uso con fines educativos. Continuamos ampliando el acceso a tecnología en todas las regiones de nuestro país. Nosotros tenemos, gracias a Dios, como nuestro plan de desarrollo humano es un plan integral, tenemos más del 98% de energía en todo el país. Entonces esto nos facilita en gran manera. En algunos lugares por dispersos no tenemos la conectividad necesaria, pero sin embargo hemos implementado diversas estrategias que pueden ser utilizadas en los diferentes sectores. Hemos creado y fortalecido programas sociales que promueven inclusión y permanencia escolar. Entre ellos, nosotros tenemos la merienda escolar, garantizando diariamente más de 1.200.000 raciones para los jóvenes, y tenemos además doble ración o ración reforzada que decimos nosotros para las zonas secas, que nosotros sabemos que en nuestro territorio tenemos zonas secas las familias pasan por diversas situaciones. Hemos incorporado los paquetes escolares para estudiantes de escasos recursos económicos. Estos paquetes contemplan materiales básicos para que los muchachos, la familia, no sea esta una razón por la que no los manden a la escuela y queden rezagados. Entonces nosotros garantizamos esto. De igual manera hemos garantizado para todo el 100% de maestros de educación pública un maletín escolar con materiales didácticos al 100% de los maestros. Hemos garantizado bonos solidarios para los docentes en su día y a los estudiantes egresados de 11º grado. Hemos garantizado también un bono solidario para apoyar a las familias, porque como es nuestro modelo, es de familia, en la preparación de diversas actividades, algunas de celebración o para preparar condiciones previas a la continuidad educativa a nivel técnico o a nivel superior. El trabajo conjunto de los subsistemas educativos, CNU, INATEC y MINET, nos ha fortalecido varias acciones que nosotros hacemos en conjunto y nos fortalecemos, de tal manera que allí nosotros estamos impulsando una serie de estrategias, mesas de trabajo, que este 21 y 22 de octubre probablemente vamos a la segunda, como trabajo conjunto, vamos al segundo festival de publicaciones. Esto es único en la historia de Nicaragua, pues solo han hecho publicaciones muy élites, pues, que se juntan los escritores y los grandes, los que tienen libros. Pues nosotros no estamos promoviendo desde las escuelas que los maestros escriban textos que puedan hacer algunos artículos científicos, ensayos, por ejemplo, y muchas ponencias que vamos a tener este 21 y 22, en la cual están invitados todos ustedes para que nos acompañen y disfruten de este segundo festival que el año pasado fue exitoso. Este año nosotros lo consideramos que siempre vamos avanzando. La dignificación de los ambientes escolares es otro campo de acción de nosotros, un campo de acción que consideramos aporta a la igualdad y a la equidad, a la no inclusión, a la no exclusión. En el campo y en la ciudad hemos desarrollado un programa intensivo de reparación de centros, de construcción de centros escolares,
y en todo ello evitando barreras arquitectónicas que nos puedan, pues, ser obstáculos para que las personas, la familia, los estudiantes con discapacidad puedan accesar. Estamos trabajando nosotros desde la pandemia, desde el 11 de enero que se decretó, de marzo que se decretó la pandemia COVID. Nosotros hicimos una estrategia nacional para enfrentarlo y uno de los temas fundamentales y etapas que hoy todavía la sostenemos es la promoción de valores en el cuidado de la vida, y eso tiene que ver con la implementación de protocolos de bioseguridad en cada una de las escuelas. Hoy por hoy, un niño desde preescolar maneja y sabe cuáles son las medidas de protocolo de bioseguridad que tienen que utilizar para prevenir el COVID-19. El fortalecimiento de la educación artística y cultural, que para nosotros significa, además del descubrimiento de talentos, el fortalecimiento de muchas capacidades ocultas que pueden haber en los estudiantes y como parte de la formación integral, incluyendo niños con alguna discapacidad. Para nosotros el arte, cultura y tradición significa el rescate a nuestra dignidad, a nuestro nacionalismo, a nuestro patriotismo, y el uso de la televisión educativa, que ha sido para nosotros también, ahí coincidimos con Costa Rica, para reforzamiento escolar. Nosotros ahora salimos a un periodo de vacaciones y este año hemos hecho teleclases, más de 600 teleclases para todos los niveles y todas las modalidades educativas, y esto también dirigido a los docentes. En el marco de la lucha contra el COVID-19, nuestro sistema educativo no ha cerrado las puertas de los colegios públicos bajo un principio de respeto al derecho a la educación de estudiantes que no cuentan con los medios tecnológicos para una educación a distancia o en línea. Es decir, contar y saber conocer familias que no tienen la opción de dejar a sus hijos en casa y por tanto, cumpliendo con ese mandato de dignidad, las escuelas han sido fundamentales para no profundizar las brechas de conocimiento. Al contrario, hemos instaurado una educación para el autocuidado de la salud preventiva. Se ha restituido el derecho a los niños y niñas con discapacidades mediante los programas de educación especial incluyente. El Ministerio de Educación brinda servicios educativos escolarizados y de apoyo a los estudiantes con necesidades educativas especiales para los niveles de educación preescolar, primaria y también para la formación de la vida y el trabajo. Estamos desarrollando programas educativos para abordar problemas socioemocionales a los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y a sus familias que se encuentran en situaciones de riesgo provocado por diversas situaciones que enfrentan familiarmente. Para dar atención contamos con equipos municipales y de centros de estudio que nosotros denominamos miembros de las consejerías de comunidades educativas. Tenemos más de 180,000 miembros de estas consejerías de comunidades educativas todavía en la escuela, y más con el tema del COVID. Nosotros esto lo hemos venido implementando antes del COVID, porque trabajamos varios temas, el bullying y todo lo que tiene que ver con la autoestima y temas de familia. Desde el año 2007 estamos desarrollando programas para garantizar continuidad educativa en todos los niveles y modalidades de educación regular y de educación de jóvenes y de adultos. Avanzamos con el propósito que nadie quede fuera del sistema educativo. Ese es nuestro compromiso y ese es el mandato del presidente de la República. Y en este sentido, la educación en el campo tiene una vital importancia para este país, para la familia. La educación para las familias del campo es una prioridad de este gobierno. Contamos con el 100% de escuelas multigrado hasta sexto grado. Al 2007, el 50% de las escuelas, antes de que retomara el gobierno del comandante Daniel Ortega, el 50% de las escuelas tenían hasta tercero o cuarto grado de primaria. De tal manera que ahora tenemos multigrados completos. Pero además, en el año 2013, iniciamos con la secundaria en el campo, la primaria y secundaria de distancia en el campo. Esta modalidad surgieron como respuesta a la necesidad de ampliar cobertura y atención a los niños y niñas adolescentes de 9 a 16 años de las zonas rurales, que son zonas rurales muy distantes de la ciudad, niños con extraedad que por alguna razón no estudiaron en edad oportuna en el grado correspondiente. La modalidad de secundaria a distancia en el campo restituye el derecho a la educación a estudiantes que egresan del nivel primario en las zonas rurales y dispersas.
pudiendo continuar la educación secundaria, ya sea en la universidad o en la educación técnica. Yo quiero en este momento detenerme que ahora estamos implementando nosotros y fortaleciendo nuestro programa de orientación y formación vocacional, que tiene que ver con varias estrategias que de manera conjunta la estamos trabajando en los subsistemas educativos. Ahora se ha aplicado un test de vocacional a los estudiantes para que ya tengan una ruta, un camino, qué es lo que quiero estudiar, y para que les sirva a la familia también como una forma de orientarse para la continuidad educativa de sus hijos. Y esto es tema de la inclusión, porque no estaba contemplado hace algunos años. Esta modalidad se desarrolla, la modalidad secundaria de distancia en el campo la desarrollamos en más de 600 centros educativos en 125 municipios en los 19 departamentos del país, atendiendo los 5 grados de bachillerato, o sea, de 7º a 11º grado, a través de encuentros presenciales en los días sábados y un encuentro de tutoría que se da en el transcurso de la semana. Hemos creado y creamos justamente para el tema de la integración y la inclusión y la no discriminación, la asignatura Derechos y Dignidad de las Mujeres. Nicaragua desde el año 2007 desarrolla ejes transversales que buscan prevenir la violencia contra las mujeres, desde la formación de valores en las familias, en las escuelas y comunidades, desprendiendo culturas, desapareciendo esas culturas heredadas basadas en la violencia y la discriminación. En este sentido, la asignatura de Derechos y Dignidad de las Mujeres está dirigida para que niños y niñas y jóvenes y adolescentes asumamos y aprendamos y reflexionemos y desarrollemos prácticas de respeto a los derechos de todas las mujeres, y así prevenir el acoso, el maltrato, las agresiones y actos criminales que previenen estas situaciones. El gobierno de Nicaragua prioriza y promueve en todos los ámbitos el respeto a los derechos de todos y de todas, y es mediante la educación donde se forma una juventud con vocación de servicio que garantiza la equidad, igualdad y la fraternidad en la sociedad nicaragüense. Consideramos nosotros que es corto el tiempo, tenemos muchas estrategias que aún no enunciamos, pero queremos cerrar esta intervención diciéndoles que estamos avanzando con el mismo compromiso estamos edificando desde nuestro modelo educativo todo lo que tiene que promoverse desde la familia, desde la escuela y la comunidad, desde una concepción de equidad e inclusión. Juntos como región podemos avanzar más ágil. Por eso es que estos espacios son tan fundamentales para que podamos compartir. He escuchado a la ministra de Costa Rica con mucha atención y realmente coincidimos en varias de las acciones que ella estaba señalando. El COVID-19 nos dejó muchas lecciones y nos está dejando mucho más lecciones, porque en muchos países creemos que ya pasó la pandemia. No ha pasado la pandemia y continuamos nosotros avanzando, no encerrando a los niños en sus casas, sino que abriéndoles las escuelas para que tengan ese derecho que constitucionalmente les corresponde, cuidándonos con todos los protocolos de bioseguridad y atendiendo a todas las orientaciones que las autoridades del Ministerio de Salud Pública nicaragüense y las autoridades internacionales nos están a nosotros orientando. Entonces, de esa manera, nuestro gobierno trabaja el tema de la inclusión, de la equidad, de la integración, como un tema del sistema, como sistema. No lo trabajamos solo como Ministerio de Educación. Un abrazo para todos y para todas. Muchísimas gracias, ministra. Igualmente, un fuerte abrazo para usted. Me toca hacer las veces de moderador en este caso. Yo sé que cada país, cada ministerio, de verdad que entendemos perfectamente que son muchas las demandas y por supuesto son muchas las respuestas que están ustedes implementando, pero agradecería por favor si las siguientes intervenciones nos podemos ceñir al tiempo, sería excelente por los 5 países que quedan por intervenir y sobre todo por todas las personas que se han querido sumar para escucharnos. Así que, bueno, dicho este aviso como moderador, de verdad, discúlpenme, le damos el paso ahora a Arnaldo Bueso, ministro de Educación de Honduras. Ministro, por favor, es su turno. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es un placer estar con ustedes. A Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, Elena Chacón, embajadora de Costa Rica en España, Mónica Bolaños, embajadora de Guatemala en España, Giselle Cruz Maduro, ministra de Educación Costa Rica, Miriam Raudes, ministra de Educación Nicaragua, Maruja Gorday, ministra de Educación Panamá, Roberto Fulcar, ministro de Educación de República Dominicana, Carla Hananía, ministra de Educación de El Salvador, Claudia Ruiz,
ministra de Educación en Guatemala, Denis Antonio III, director de Educación Inclusiva El Salvador, Tamara Díaz, directora de Educación AOEI, y a todas y todas. Es imperativo la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor del proceso educativo que promueva que todas las niñas, niños y jóvenes aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, lo que implica desarrollar los aprendizajes de los educandos dentro del proceso regular de educación en los diferentes niveles e involucra no solo la presencia física de los educandos con discapacidad en los centros educativos regulares, sino también su entera participación en la vida de las comunidades escolares y la realización de su propio potencial. Durante el impacto de la COVID-19, hemos velado por asegurar la igualdad de oportunidades de acceso a la educación sin discriminación alguna y atender las necesidades educativas especiales, diversidad cultural, lingüística, social e individual como elementos centrales del desarrollo. Impulsamos la política de educación inclusiva bajo el enfoque de derechos, considerando el respeto y la construcción de la convivencia en la diversidad, así como la eliminación de toda acción discriminatoria que violente los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, lo que viene a constituirse en avances significativos en materia educativa, sobre todo en lograr superar progresivamente esas brechas existentes. Hemos venido realizando en los últimos años de manera progresiva diferentes esfuerzos en aras de mejorar la calidad educativa y superar las brechas existentes, tal como ha sido expuesto en el Plan Estratégico del Sector Educativo 2018-2030, con la visión de que Honduras al 2030 cuente con un sistema educativo eficiente, generador de competencias, capaz de formar procesos sostenibles donde la flexibilidad y adaptación de las bases curriculares sea su punto de atención. Sin embargo, los embates sufridos por la pandemia de la COVID-19 nos conlleva a que tenemos que replantear el plan estratégico y ajustarlo a las exigencias del contexto actual. El sistema educativo en Honduras acompaña a una población significativa de niños, jóvenes y adultos que cuentan con alguna discapacidad, necesidades educativas especiales y talentos excepcionales. Para el año 2018 atendimos una población de 41.129 educandos con diferentes centros educativos a nivel nacional. En el año 2019 se atendieron 45.825 y para el año 2020 se atendieron, siendo parte de esta intervención, instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Hemos creado el Reglamento de Educación Inclusiva, operativizando por diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoyan grandemente el proceso Escuela para Ciegos Pilar Salinas, el Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc, Autis, Infracnovi, SECAES, Prepase, SEPSIRE. Estructuramos un Centro Nacional de Recursos para la Inclusión Educativa, 18 equipos psicopedagógicos departamentales, aulas hospitalarias y servicios educativos de atención a la diversidad, atendiendo las diferentes discapacidades visual, auditiva, intelectual, motora y múltiples, a su vez con educandos que presentan diferentes problemas de aprendizaje y necesidades educativas individuales. Desde Honduras, seguiremos comprometidos en este gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, quien también envía un caluroso saludo a todas y todos, para fortalecer políticas y trabajar de manera determinante para lograr una educación inclusiva con diversidad e integración. Muchas gracias. Saludos a todas y todos. Ministro, muchísimas gracias a usted, de verdad. Continuamos con la mesa. En este caso, el turno es para Panamá. Le doy la palabra a Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación en Panamá. Ministra, por favor, bienvenida a su turno. Muchas gracias. Sí, muy buenos días y un cordial saludo a don Mariano Jabonero, a todo el equipo de la OEI. Me acojo a los saludos protocolares de los que me han antecedido. Igualmente, gracias por la oportunidad de poder expresar aquellas estrategias y aquellas políticas que en medio de la pandemia y en medio de lo que nos demanda una educación inclusiva, equitativa y de calidad, todos los países como país hemos podido desarrollar. Y sí es importante, nada más en forma muy breve, darles el marco. Nosotros hemos ratificado las diferentes convenciones, los diferentes convenios internacionales y nuestra normativa
es una normativa muy rica. Sin embargo, yo estoy casi segura que a diferencia de otros países que estén más avanzados, nosotros seguimos con ese compromiso y esa deuda que tenemos para realmente tener un sistema educativo inclusivo. Estamos en vías de, sin embargo, esa brecha de desigualdad que impacta nuestros corregimientos más pobres y que impacta áreas muy sensibles de nuestro país, siguen siendo un gran reto para el sistema educativo. Yo sí voy a hablar puntualmente de aquellos proyectos y aquellas estrategias que en medio del COVID nos han llevado a poder hacer visible esa población y a poder inclusive generar esas oportunidades que aún sin COVID la población vulnerable, que incluye población con discapacidad, en riesgo, en otras condiciones no ha podido tener. Número uno, nosotros desarrollamos una estrategia de mitigación y reducción del riesgo contra el COVID, donde nosotros pudimos desarrollar y nos sirvió la plataforma tanto del Foro de Ministros Iberoamericanos el año pasado en noviembre, igual que la plataforma de ministros del SECSICA, a la cual reconozco el aporte de todos los ministros, y la verdad que hemos tomado de ejemplo muchas de las buenas prácticas que han mencionado. Número uno, nuestros protocolos de bioseguridad y todos los lineamientos que han normado este proceso, que a la fecha nosotros ya tenemos un 35% de centros educativos abiertos y que hemos normado ese retorno semipresencial con una serie de acciones progresivas de líneas estratégicas. Por el otro lado, una estrategia de dotación de tanques de agua en lugares donde no hay insumo de agua y más que una condición de bioseguridad, es que lo que representa el agua en esa condición integral del estudiante que me incluye garantizar la alimentación, la nutrición escolar y los programas de salud escolar que se perdieron en medio de la pandemia, además de proyectos de cosecha de tanque de agua apta para consumo humano financiados por BID y apoyados por FAO como elemento técnico de ese proyecto. Por el otro lado, un proyecto muy significativo en el retorno semipresencial que se llama Mi Escuela Saca 5, o sea, saca buena nota en seguridad, que genera una serie de espacios para que las escuelas compitan sanamente entre ellas y puedan obtener esa certificación de tener una buena nota y contar con esos insumos de bioseguridad. La estrategia PANAVAC de vacunación docente, donde tenemos ya más del 90% del personal docente y administrativo de las escuelas vacunados, y ese barrido a la población mayor de 12 años, en la cual las escuelas también fueron centros de vacunación. Y una alianza vivida, que le llamamos la Alianza Todo Panamá, donde SODS 17 se hace presente y genera una serie de insumos para lograr el SODS 4 en relación a insumos de bioseguridad y todo lo que se requiere para tener las escuelas abiertas. Por el otro lado, la gran alianza educativa, donde se han generado ya a la fecha más de 6.000 horas de producción y edición y teleclases con 3 televisoras, incluyendo la televisora estatal, en la cual se han beneficiado alrededor de 600.000 televidentes y usuarios, entre ellos un 80% de población escolar. Eso para nosotros es sumamente importante y precisamente en esta semana estamos negociando con las televisoras la posibilidad de tener un tercer año, esa gran alianza y ese apoyo que está valorado ya en más de 50 millones y que ha sido parte de ese Panamá Solidario. Por el otro lado, la contextualización de la política de educación intercultural bilingüe, que en medio de la pandemia nos lleva a acelerar esos procesos que tenemos con los pueblos indígenas y nuestros pueblos de las áreas comarcales, en las cuales de las 5 lenguas que tenemos que se desarrollan en la comarca, hemos podido generar el currículo priorizado en la comarca Gunayala, a su vez hacer la contextualización del currículo y hacer la traducción en lengua dulegaya para toda la población de la comarca Gunayala, alcanzando alrededor de 18.000 materiales impresos y a prácticamente al 100% de la población de primaria. Y obviamente esto nos va marcando la pauta para el trabajo que vamos a hacer con las otras áreas comarcales. Por el otro lado, también como un tercer punto, la implementación del Plan Nacional de Lectura como resultado de nuestras pruebas en el año 2018 y que aún en medio de la pandemia, por no estar presentes, generamos esos recursos y apoyo. Este es un proyecto financiado por BID, administrado y ejecutado por OEI con todo el Ministerio de Educación, donde llevamos más de 3 millones de materiales impresos a todos los estudiantes de primaria, priorizando el currículo en las asignaturas básicas y sobre todo fortaleciendo
el desarrollo de la comprensión lectora y del proceso del pensamiento lógico-matemático como resultados de nuestras pruebas. Ya para el otro año vamos a incorporar dotación de bibliotecas de aula, donde se está donando un kit de biblioteca de aula para cada grupo de educación primaria, que incluye alrededor de 18.000 bibliotecas de aula aproximadamente. Una estrategia sumamente interesante y que se emula y se toma de ejemplo lo que muchos otros países de la región tienen, es esa estrategia de retorno, de retención, reinserción y la protección de las trayectorias educativas a través de aprendizaje acelerado, como una cuarta estrategia que nosotros hemos utilizado y que a la fecha nosotros hemos recuperado en un año lectivo, en 2 periodos escolares, alrededor de 11.000 estudiantes que en este momento no hubieran retornado al sistema. Para nosotros esto ha sido uno de los proyectos insignes y obviamente tomando como ejemplo lo que ha ocurrido en la región y dejándolo ya instalado como una política pública, sobre todo a través de una red de retención y de reinserción escolar. Terminaría con estos 2 puntos. Nosotros aprobamos ya una ley, el proyecto de ley 456, donde se establece una política de inclusión y equidad digital que realmente reforma el currículo, lo apunta a competencias, habilidades digitales, me impacta la formación docente, me genera todo el tema de la competitividad digital. Nosotros implementamos en pandemia una plataforma multimodal de país llamada Esther, sostenida bajo la plataforma Moodle, y que en este momento tiene un 35% de usuarios, porque nosotros sí tenemos problemas de penetración de espectro en algunas áreas del país. Sin embargo, nosotros a través de este proyecto de ley, donde nos apoyaron organismos internacionales, incluyendo Banco Mundial, incluyendo los expertos en Plan Ceibal, vamos a poder generar esa capacidad de tener no solo la conectividad ni los insumos tecnológicos, sino una política que permee el currículo, que permee la formación docente, la capacitación en servicio, que establezca un sistema de monitoreos y que a su vez genere esa escalabilidad en nuestro país. Por último, y no por dejarlo último, no es importante, nos encontramos ya en la fase final con UNESCO de desarrollar 2 proyectos muy importantes. Número 1, un proyecto que apunta a retomar la memoria olvidada de nuestras poblaciones afrodescendientes, y hemos instalado ya una mesa con 3 componentes: el marco del derecho, el marco de la parte histórica cultural y el marco de la competencia curricular, donde estamos incorporando todos estos elementos. Sobre todo este proyecto apunta a equidad de género, donde estamos retomando el valor del aporte de la mujer afrodescendiente y su impacto en el desarrollo del país, que no solo está vinculado a comida y a vestidos y a bailes, sino el aporte que se dio en ese desarrollo de nosotros como país. Y el proyecto que estamos desarrollando conjuntamente con UNESCO y donde también nos está apoyando OEI, el proyecto de educación para el desarrollo sostenible, donde estamos ya en la fase final de la elaboración de la política pública de EDS que apunta al ODS 4.7, donde estamos definiendo que para nosotros es sumamente importante las modalidades flexibles, la inclusión del tema de la protección, el cambio climático, el cuidado del ambiente, el emprendimiento empresarial, que ya lo tenemos como política pública en medio del COVID, el tema de ciudadanía, pobreza y desigualdad. Yo sí quiero decir, no focalicé directamente temas vinculados a población, sin embargo, todo lo que estamos haciendo ya se transversaliza, el principio de inclusión, el principio de equidad en todas nuestras normas, en todas nuestras estrategias, y estamos haciendo que esta pandemia nos haga más sensibles, más humanos y sobre todo nos ayude a reducir esa brecha de pobreza y desigualdad que impacta también el sistema educativo, y es un compromiso del señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Muchas gracias. Ministra, muchísimas gracias a usted. Continuamos con el turno de intervenciones. Quedan 3 países. Ahora va a hablar República Dominicana. En esta ocasión quiero presentarles a Yulisa Hernández, viceministra de Planificación y Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación en República Dominicana. Viceministra, por favor, cuando pueda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad, honorables ministros y ministras, viceministros y viceministras, representantes de los diferentes países. Agradecemos calurosamente al cuerpo técnico que ha hecho posible este gran evento. Señoras y señores, es un honor dirigirme a ustedes en nombre del doctor Roberto Fulcar, ministro de Educación de la República Dominicana, en representación de nuestro ministerio y del gobierno de la República,
Desde esta posición y conscientes de la importancia que implica ofrecer una educación de calidad, vale decir, inclusiva, equitativa e igualitaria, y al alcance de cada extracto de la sociedad, bajo el mandato de la pandemia que azota el mundo, nos propusimos aplicar todos los recursos pedagógicos, tecnológicos y económicos. Nuestro país tiene por ley la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto para la educación, y la pandemia no impidió al gobierno de la República a agotar estrictamente e implementar el desarrollo de este presupuesto. Para garantizar que se preservara el año escolar y que no quedase un solo niño o niña fuera del aula o algún docente sin un equipo computador. Para esta realidad, el gobierno, haciendo un gran esfuerzo, pudo dotar de equipo tecnológico a todos los docentes, así también como una formación integral y completa de toda la matrícula docente del país. Tomando en cuenta como norte especial la inclusión dentro de uno de los pilares de nuestro nuevo modelo educativo, Educación para Vivir Mejor, consciente de que las limitaciones visuales, auditivas, motrices, físicas, intelectuales no deben ser nunca un obstáculo para que nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas puedan formarse, superarse y aprender. Para cumplir con dichos objetivos se movilizaron todos los organismos de dirección de nuestra institución, desde los colaboradores técnicos y docentes hasta el personal de apoyo administrativo, muy cercanamente acompañado con las organizaciones sociales y fundaciones. Con el apoyo irrestricto del gobierno central, se presentó al país en agosto del año 2020 un plan estratégico para el año lectivo 2021, al cual denominamos, este fue el plan que se desarrolló inicialmente para abordar la pandemia, Educación para Todos, preservando la salud. Gracias a este encomiable esfuerzo y al trabajo mancomunado de los involucrados, pudimos salvar el año escolar y podemos hoy, a un año y un mes de gestión, testimoniar los logros que hemos alcanzado y que queremos compartir con ustedes. Con un conjunto de acciones se afrontaron con inteligencia y resiliencia los desafíos de la pandemia, dando respuesta clara y precisa a cada reto encontrado en el camino. Para conseguirlo, trabajamos sin descanso en la protección de nuestros alumnos, docentes y personal administrativo, cumpliendo con los protocolos sanitarios para la preservación del COVID-19 y atendiendo las recomendaciones establecidas por las autoridades de salud y de los organismos internacionales. Por otra parte, procedimos a implementar un plan para la búsqueda de mecanismos que nos permitieran romper la brecha digital. En este aspecto, nos encontramos con la alarmante cifra de 76.236 docentes que hasta en ese momento no disponían de su equipo tecnológico. Con el desafío de prepararnos para cubrir una matrícula escolar de 2.8 millones de estudiantes, incluyendo en esto los programas de alfabetización y formación de adultos y los programas de educación especial. En este complejo contexto, nuestros equipos técnicos, en combinación con el gobierno central y con el apoyo de organismos internacionales como la OEI, el CEPSICA, el CAP, el PNUD, el BID y el Banco Mundial, preparamos en un tiempo récord los planes curriculares o la priorización curricular de contingencia para la pandemia, así como la distribución de materiales y modernos, equipos y herramientas necesarias para ser entregados a estudiantes, cuerpo docente y administrativo. En el día de ayer, la República Dominicana alcanzó el 1.000.000 de equipos tecnológicos entregados a niños y niñas a nivel de la República Dominicana. Una vez ejecutada la distribución, incorporamos programas de enseñanza, aprendizaje mediante el desarrollo de una plataforma en línea con contenidos fundamentales para la capacitación y formación docente y una estructura educacional con elementos innovadores, adornados con figuras descriptivas, ilustrativas y de especialidad cognitiva, así como el uso del lenguaje de señas y el sistema braille para personas con dificultades auditivas y no videntes. Una experiencia sin igual fue la aplicada utilizando todos los medios de comunicación digitales bajo la modalidad virtual, internet, audiovisuales, televisivas, radiales, a distancia y los cuadernillos didácticos impresos.
La República Dominicana desarrolló la cadena televisiva más grande conocida en la historia de mi país, con una cobertura universal del territorio nacional y con una cobertura limitada al territorio haitiano, garantizando acceso inclusivo de todos los estudiantes y docentes, logrando llegar incluso a los lugares más recónditos del país donde la comunicación digital era más vulnerable. Además, para complementar la posibilidad de una educación efectiva, proporcionamos a todos los estudiantes las raciones alimenticias secas, no solo para los niños, sino para las familias. Arribando a la fase final del año escolar, por recomendaciones del Gabinete de Salud, nos planteamos el retorno a las aulas bajo el lema "El retorno a la alegría", demandando que fuera llevado a efecto solo en las ciudades que tuvieran un nivel de contagio del COVID-19 por debajo de un 5%. Hicimos un esfuerzo por ir a la semipresencialidad. El aumento de la pandemia hizo que esta medida fuera reconsiderada. Nos sumamos incluso a la Jornada Nacional de Vacunación contra el COVID-19. La población docente está en un nivel de cobertura de vacunación de alrededor de un 98%, pero también fueron los centros educativos utilizados como centros de vacunación y fueron todavía hasta inicios de este mes puesto a la disposición del gobierno para no solamente inocular la población educativa, sino también la población a nivel nacional. En otro orden, no podíamos dejar al lado lo concerniente a las medidas de prevención y contingencia propias de la seguridad escolar, con lo cual buscamos la protección física de nuestros estudiantes, docentes y personal en general, previendo posibles factores de riesgo hasta eventualidades por las condiciones climatológicas que lo que pudieran estar ocasionando dificultades dentro de los planteles. Y en ese sentido, iniciamos una gran jornada de mantenimiento correctivo que permitiera que el retorno a la presencialidad que en este momento estamos desarrollando nos encontrara con una planta física en condiciones óptimas. Los números son fríos, pero nuestra pasión por educar es como un manantial inagotable, fluyendo hasta convertirse en catarata. Queda constancia que como servidores públicos asumimos el compromiso de gestionar con eficacia y sostenibilidad la educación de los dominicanos y dominicanas. Caminaremos siempre por la senda de una formación equitativa, inclusiva e igualitaria en las aulas, bajo un marco de participación que involucra a niños y niñas y adolescentes en todas las capas sociales. Nuestro nuevo modelo educativo, Educación para Vivir Mejor, se solventa en un plan estratégico que ha sido elaborado por alrededor de 2,000 personas en un proceso participativo de muy amplia cobertura, y para lo cual hemos tenido un apoyo cercano, solidario y técnicamente eficiente de la OEI en la persona de todo el cuerpo que liderea la señora Catalina Andújar, y para lo cual también aprovechamos el espacio, porque no solo es poder crear una gran sinergia en todos los programas que hemos desarrollado, sino también contar con gente que entiende estos procesos. Muchísimas gracias. Viceministra, muchísimas gracias a usted por sus palabras. Quedan 2 países para finalizar la mesa. Como estamos un poco sobre la hora, nuevamente reitero nuestro agradecimiento por el hecho de poder ceñirnos al tiempo. En esta ocasión damos paso a El Salvador. Nos acompaña en esta mesa Denis Antonio III Belli. Él es director de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador. Denis, por favor, su turno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. En caso para quienes estamos en la región de Centroamérica y el Caribe, y buenas tardes para quienes se encuentran en España. Un saludo muy especial al señor Mariano Jabonero, de la Organización de Estados Iberoamericanos, a las señoras embajadoras de Costa Rica y Guatemala, a las señoras ministras y viceministros de los países de la región, países hermanos, y a todos los presentes en este foro. Un saludo muy especial, muy cordial por parte de la señora ministra de Educación de El Salvador, la señora Carla Evelyn Ananía de Varela, quien les envía un saludo muy especial a todos.
y el agradecimiento por el espacio y la posibilidad de poder compartir con todos lo que en materia educativa, como Ministerio de Educación, venimos desarrollando y que sienta las bases desde la política educativa y orienta las acciones en el desarrollo por una educación inclusiva, equitativa y con calidad, y que queda claramente definido en nuestro Plan Estratégico Institucional 2019-2024. Un primer planteamiento que las autoridades del Ministerio de Educación, todos los que somos parte de esta estructura y también las autoridades de las distintas instituciones que participan también de estos esfuerzos por garantizar el derecho a la educación de niños y niñas, nos dimos cuenta es que la calidad del sistema educativo está relacionado por lo menos con 4 factores. Y en torno a esos 4 factores, pues va a ir todo mi intervención, todo mi planteamiento y también un poco compartir las experiencias, las buenas prácticas que hemos desarrollado. Uno es la pertinencia del currículo como generador de competencias para dar una respuesta eficaz a los retos que enfrentan las diversas comunidades, las personas y el país en general. 2, el potencial del cuerpo docente es clave en el manejo de saberes y estrategias y en el desarrollo de las prácticas en el aula y sobre todo si hablamos de procesos de inclusión educativa. Y además también la capacidad de liderazgo directivo para realizar una gestión educativa centrada en la persona, centrada en el niño, el adolescente, el joven, la persona y en los aprendizajes. 3, el incremento de los recursos para mejorar las condiciones, traducido eso en un incremento del presupuesto a educación. Y 4, el trabajo con el contexto social, comunitario y familiar, es clave. Todo este planteamiento tiene a la base una visión del desarrollo de procesos educativos durante el ciclo de vida de la persona y a lo largo de toda la vida de las personas. Y somos conscientes que hay muchos factores que inciden, que limitan, obstaculizan las posibilidades de desarrollo de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Pero somos conscientes de que si logramos desarrollar toda una experiencia, todo un trabajo articulado y coordinado entre las distintas instituciones, podemos realizar cosas muy interesantes, desde la gestación de la madre y por lo tanto el trabajo con la madre y la familia por propiciar y desarrollar bienestar físico y emocional en niños y niñas, el trabajo con la familia y la comunidad, el trabajo con la familia y ese vínculo con la escuela, el trabajo al interior de la escuela y luego el trabajo con la comunidad y los mercados laborales que permitan pues esa transición y la inserción de las personas con garantías de éxito. En ese sentido y a la luz de estos planteamientos, el país, y liderado por el despacho de la primera dama, le apuesta al desarrollo de la articulación y el trabajo coordinado entre las distintas instituciones del país por atender y garantizar el desarrollo integral y por lo tanto ver garantizados los derechos de niños y niñas desde la primera infancia. Y es así como tenemos actualmente, contamos con la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano, Crecer Juntos, que establece estrategias, programas, acciones interinstitucionales e intersectoriales con un eje de trabajo centrado en la niñez bajo un modelo de cuidado cariñoso, sensible y respetuoso que asegure salud y nutrición, educación y aprendizaje, protección integral y atención a la calidad. Luego, consideramos, y aquí aparecen definidas, si me lo permiten, algunas apuestas para la calidad y que garantizan el acceso a la educación. La primera es la equidad e inclusión. Bajo el paradigma de la inclusión, indudablemente nosotros estamos comprometidos por el desarrollo del enfoque de derecho y concretamente el derecho a la educación y por lo tanto garantizar el acceso y generar condiciones de accesibilidad. Y el otro elemento en torno al enfoque de derecho es el derecho en la educación y por lo tanto la apuesta es por generar condiciones que permitan el desarrollo de la equidad y de procesos de atención educativa de calidad. Y por lo tanto, la visión de inclusión
o el desarrollo de una educación inclusiva se convierte en el elemento clave, orientador para lograr una transformación de la educación y de esta forma poder eliminar las barreras que limitan u obstaculizan las posibilidades de acceso, las posibilidades de participación y las posibilidades de desarrollo a las personas que forman parte del sistema educativo. Y por lo tanto es una educación que se centra en la persona y busca el desarrollo máximo, al máximo el potencial de todas las personas. Es una educación para todos y con todos y en sintonía con el último informe que UNESCO nos brinda y que es parte del seguimiento que se hace a nivel mundial del ODS 4, pues, en donde se plantea y se amplía la visión de la educación inclusiva y nos dice que la educación inclusiva no está centrada en un colectivo específico, sino que abarca a toda la población vulnerable y en ese sentido hablamos de las personas con discapacidad, la población estudiantil con discapacidad, la población en situación de trabajo infantil, las personas o estudiantes que presentan o enfrentan dificultades en el aprendizaje, la población migrante, pueblos indígenas, la población rural, la población con altas capacidades y también adolescentes y jóvenes que se encuentran cumpliendo medidas judiciales. Entonces, se dan cuenta, está en sintonía con el planteamiento del objetivo 4 del ODS 4, ¿verdad? Que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Acá yo quiero mencionar dos ejes claves que le apuestan y a esa garantía de derecho a la educación de todos y todas y a una educación de calidad. Uno es el sistema de apoyo, la existencia de un sistema de apoyos que esté centrado o tenga al centro la persona, al niño, la niña, el adolescente y el joven y que brinda desde ese sistema, de apoyos, perdón, una serie de servicios en función de las necesidades específicas de la población estudiantil. El Ministerio de Educación le ha apostado al desarrollo de diversos servicios desde los centros de orientación y recursos que están distribuidos a nivel nacional y que atienden a la población estudiantil que presenta o enfrenta dificultades para el aprendizaje o presenta alguna condición de discapacidad. También contamos con el servicio de apoyo de los docentes de apoyo a la inclusión, distribuidos también en los departamentos del país y que brindan asistencia técnica y acompañamiento al docente titular de aula que atiende a un niño, una niña, un adolescente o joven que enfrenta dificultades en el aprendizaje o en su proceso educativo. El trabajo con sociedad civil, con socios estratégicos, que nos permite dar una asistencia técnica específica a las necesidades, ajustada a las necesidades concretas y específicas de la población estudiantil. Aquí estamos hablando de población con discapacidad visual, población con discapacidad auditiva, población con discapacidad intelectual o con alguna condición de discapacidad física. Y luego también está todo el plan y programa de entrega y distribución de recursos de apoyo educativo. Primero tenemos el Centro de Recursos para la producción de material curricular en diversos formatos y que permite pues, la accesibilidad a los materiales educativos en diversos formatos. La entrega de ayudas técnicas, el paquete escolar para estudiantes con discapacidad visual y que les permite pues, en igualdad de condiciones el poder desarrollar el proceso educativo junto a sus iguales. Proporcionar también instrumentos o tecnología de asistencia a la población estudiantil y docente y también el desarrollo de la estrategia del Comité Departamental de Apoyo a la Inclusión, que es una estrategia reciente que estamos desarrollando y que permite en el territorio, en lo local, poder dinamizar, liderar, coordinar los esfuerzos en el territorio y dinamizar los procesos de inclusión educativa. Esto por una apuesta de una gestión para la calidad de vida educativa de la población estudiantil y docente dentro del sistema educativo. Y esto demanda pues todo un trabajo también por garantizar la accesibilidad curricular y la articulación con las direcciones de nivel, especialmente con quienes diseñan currículo, para poder incorporar el criterio de accesibilidad universal y de accesibilidad al currículo. El tema de la formación docente, que es otro elemento clave que mencionaba al inicio, y que nos exige y nos demanda pues, hacer un trabajo directo, muy cercano, con quienes desarrollan la labor de formación docente para lograr incidir en las metodologías
y las estrategias para el aprendizaje. El tema de la evaluación para el aprendizaje, que es otro elemento clave y que es necesario para favorecer los procesos, el aprendizaje y también la toma de decisiones en el sistema educativo y en las instituciones educativas. Y otro elemento clave que ya estamos desarrollando es el trabajo de la mano con asesoramiento educativo, porque eso nos permite incidir también en la organización, en la planificación y en las prácticas educativas que se desarrollan en los centros escolares, y con esto favorecer desde la planificación, la implementación y la autoevaluación con criterios de inclusión educativa, los procesos que se desarrollan en la escuela y en el aula. Luego, otros elementos que como Ministerio de Educación y como país se le ha apostado a fin de favorecer la superación de las limitaciones de acceso al sistema educativo que por diversas condiciones o la carencia de buena salud y nutrición impide que muchos niños y niñas tengan acceso al sistema educativo y por otro lado logren desarrollar y aprendan mejor. El Ministerio de Educación desarrolla el programa de alimentación y salud escolar junto al programa Vaso de Leche, que busca generar mejores condiciones de aprendizaje e incentivar la asistencia y la permanencia a la escuela, centro escolar de niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Y junto a este también la dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares que se enmarca en esta visión del sistema de protección social universal y que busca también y le apuesta a promover la permanencia de niños y niñas en la escuela y contribuir a reducir los niveles de ausentismo y deserción escolar. Luego, hay un elemento clave y aquí lo conecto con la situación que hemos vivido en el marco de la pandemia y que prácticamente ha venido a poner en evidencia la gran brecha existente dentro de nuestros sistemas educativos, en el caso concreto del sistema educativo salvadoreño, que nos puso a flor de piel y nos dijo, hay brechas que no han sido identificadas y que hoy, en el marco de la pandemia, resaltan y salen a la luz. Y es el tema, ¿verdad?, de esa población vulnerable que mencionaba unas láminas atrás y que en el marco de la pandemia nos exigió ser creativos, innovadores y por lo tanto romper con esa estructura tradicional del desarrollo de las prácticas y las experiencias educativas y utilizar diversas plataformas, diversos recursos y ponerlos al servicio de la continuidad educativa de nuestra población estudiantil. Y dentro de las plataformas y recursos que nosotros utilizamos está la televisión, Canal 10, que estuvo a disposición de la continuidad educativa los 5 días de la semana, de lunes a viernes, de 7 de la mañana hasta 4:30 de la tarde, desarrollando las distintas asignaturas de los distintos grados. La Radio Nacional también en función del desarrollo de los programas de estudio a partir de la priorización curricular que se hizo con personal técnico y docente del sistema educativo. La dotación de guías impresas también en braille, la producción de material multimedia, teniendo a la base todo el criterio de accesibilidad universal, pensando en toda la población estudiantil y sus necesidades, no solo el tema de contar con intérpretes de LESA, de la lengua de señas salvadoreña, sino también el subtitulado, utilizar infográficos, utilizar material de lectura fácil que facilite la participación efectiva y el desarrollo de aprendizajes en la población estudiantil. Y luego el tema importantísimo que es el de la formación docente y la dinamización de esa exigencia fundamental y crucial que es la calidad educativa, desde la formación inicial hasta la formación en servicio. El Ministerio de Educación le ha apostado en el marco siempre de la pandemia a cuidar a nuestros docentes. Por un lado, los espacios de formación en torno al uso de las herramientas tecnológicas y poner a disposición la suite de Google y utilizar Google Classroom para poder, como un elemento, un recurso que apoye y complementa los esfuerzos y las experiencias educativas. También el abordaje socioemocional, porque el docente también ha sido parte de toda esta experiencia que nos ha marcado y también los docentes necesitan todo un abordaje socioemocional y también prepararse para hacerlo con los niños y las niñas, con sus estudiantes. El Ministerio de Educación ha puesto a disposición esos procesos y luego también el desarrollo de la didáctica para la enseñanza
y el aprendizaje virtual, que sienta las bases para el desarrollo de una educación multimodal. Si algo nos queda claro es que la pandemia por COVID-19 nos exige que debemos cambiar las formas y el qué y el cómo desarrollamos las experiencias educativas. Y en el plan estratégico institucional como Ministerio de Educación y como país le apostamos al desarrollo de una educación multimodal que permita hacer uso de las distintas modalidades, presencial, virtual, flexible, y también de las distintas plataformas tecnológicas, el internet, la televisión y la radio, y ponerlo todo en función del desarrollo de un currículo y en función del desarrollo de unos objetivos pedagógicos que faciliten el desarrollo integral de niños y niñas. Yo solo quiero terminar planteando las 6 prioridades y la apuesta que como Ministerio de Educación tenemos. La primera prioridad en nuestro plan estratégico es el de desarrollar aprendizajes de calidad y significativos a lo largo de la vida con pedagogía y currículo pertinente e inclusivo, que le apuesta a la transformación del currículo en todos los niveles. La segunda prioridad, la profesionalización docente para la dignificación del magisterio al servicio de los aprendizajes y que facilite el desarrollo también de una educación multimodal, porque es base y clave. La prioridad 3, ciencia, tecnología e innovación para impactar positivamente al sector educativo, productivo y académico. Se trata de universalizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación en el sector educativo público en apoyo a los aprendizajes y procesos administrativos. Acá, como país, desde el gobierno de nuestro presidente, se le apostó a dotar tanto a los docentes como a la población estudiantil de computadoras y también de posibilidades de conectividad para poder facilitar el desarrollo de la continuidad educativa y el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. La prioridad 4, una infraestructura educativa suficiente con estándares de calidad y seguridad que favorezca el aprendizaje, sobre todo pensando en aquella infraestructura que presenta daños severos y que demanda más atención. La prioridad 5, una escuela que favorezca una educación para la convivencia, la inclusión y la diversidad, que dote de herramientas de planificación y gestión que garanticen la protección de los derechos de los estudiantes en el ámbito educativo con participación de la comunidad y que desarrolle espacios de corresponsabilidad. Y la prioridad 6, una institución transformada que responde a las necesidades del territorio educativo y que implemente competencias y capacidades por un modelo de gestión de calidad desde la óptica de inclusión y que conlleve a la mejora continua y al desarrollo de las posibilidades de desarrollo de niños y niñas y de la población estudiantil en general. Muchas gracias. Director, muchísimas gracias a usted y ya vamos a dar paso a la última intervención de esta mesa. En este caso, para cerrar la mesa, tenemos a viceministra de Educación Bilingüe e Intercultural. Ella es la doctora Carmelina Espanzay de Guatemala. Por favor, su turno. Muchísimas gracias. Señor secretario general de la OEI, señores ministros, embajadores, miembros de la OEI, autoridades que nos acompañan, reciban un cordial saludo desde Guatemala y en especial de la señora Claudia Ruiz Casasola de Estrada. Guatemala, al igual que los países hermanos de Centroamérica, camina en contra de la exclusión hacia la inclusión, donde todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades y corresponsabilidades de una educación con equidad que goce de la vida y que permita la vida plena y digna de los guatemaltecos. Ante este gigante desafío, la tarea es ardua y nos enfocamos en potenciar capacidades y eliminar obstáculos desde el año 2008, con la política de educación inclusiva, la cual marcó el camino para los procesos técnicos administrativos del sistema educativo en beneficio de la población con necesidades educativas especiales. Lo identificamos en las líneas de acciones estratégicas, tales como la ampliación de cobertura, mejoramiento de la calidad de la educación especial, formación, capacitación y perfeccionamiento docente y participación comunitaria en la gestión educativa. Al hacer una pausa
y reflexionar acerca del avance de la política de la educación inclusiva, reconocemos el concepto de inclusión que se ha expandido al reconocimiento de los pueblos indígenas, su cultura e idioma, a las mujeres, a las poblaciones con mayor pobreza, a las personas que no tuvieron acceso a la educación en la edad correspondiente. El esfuerzo de inclusión no se ha enfocado solamente para las personas con necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad. El Ministerio de Educación de Guatemala, como ente rector de la educación, reconocemos el desarrollo de la población guatemalteca y es impulsado por la educación, y esta debe ser inclusiva para que nadie se quede atrás. La educación se basa en los derechos humanos, la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección, la diversidad lingüística y la diversidad étnica, para lo cual es nuestro compromiso hacer frente a todas las formas de exclusión, marginación, las discapacidades y las desigualdades en el acceso, la participación y los resultados de aprendizaje. Mencioné que Guatemala camina hacia una inclusión porque no hay nada terminado. Cada día es una oportunidad de avanzar y realizar cambios en los diferentes ámbitos y con todos los actores corresponsables para que las personas con discapacidad sean incluidas en los procesos educativos de calidad para su desarrollo integral. Algunas buenas prácticas que este caminar hacia la inclusión se han realizado, podemos mencionar la atención a las personas con discapacidades educativas especiales con o sin necesidad. Recientemente existe normativa legal donde se indica que la enseñanza del lenguaje de señas es obligatoria para atender a los estudiantes con discapacidad auditiva. También está la producción de materiales que orienta a los docentes para educar a los niños con diferentes necesidades educativas con o sin discapacidad. Realizar capacitaciones a docentes en servicio para atender a los niños y adolescentes con necesidades educativas con o sin discapacidad. Docentes que identifican a los niños con alguna discapacidad que aún no asisten a los centros educativos son integrados al sistema. Atención a los diferentes pueblos de Guatemala. Entrega de materiales educativos a estudiantes y orientaciones metodológicas a los docentes de primaria en los idiomas nacionales mayoritarios y contextualizados a su cultura. Capacitación a docentes en servicio para fortalecer el proceso de la lectura y escritura de los estudiantes en su idioma materno. Asimismo, la formación en el programa de formación inicial docente. También existe la atención a población en sobreedad. Dentro de eso se encuentran los programas de educación de adultos por correspondencia, modalidades flexibles para la educación media, Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA, programas de centros municipales de capacitación humana, la grabación de lecciones con aprendizajes integrados acorde a la estrategia Aprendo en casa y en clase. Sistema de certificación de competencias en donde se reconocen, avalan los saberes y habilidades en este momento en proceso la validación de intérpretes de lenguas de señas en Guatemala. Estas son algunas de las acciones que se están realizando en el marco de la educación inclusiva con pertinencia lingüística y cultural. Para terminar, quisiera decir que estamos en este caminar hacia la inclusión de seguir realizando acciones de calidad que correspondan a la diversidad con el compromiso de cada uno desde su rol de participación, de tal manera que respondan a los desafíos sociales y naturales
con los que vivimos actualmente, y Guatemala está realizando su aporte en esta educación inclusiva. Muchas gracias por su atención. Viceministra, muchísimas gracias a usted. Hasta aquí sería la parte, hemos terminado lo que sería la mesa. Bueno, por mi parte, antes de para finalizar, dar las palabras al secretario Mariano Jabonero y dar el cierre de esta sesión. De verdad que muchísimas gracias a todas las personas que han hecho las intervenciones en esta mesa, y también agradecer a todas las personas que han hecho posible este evento y que, bueno, por cuestiones de tiempo no se pueden mencionar ahora mismo. Y bueno, para finalizar, por favor, Mariano Jabonero, secretario general de la OI, unas palabras de cierre. Muchísimas gracias. Que ha sido la más participación posible y con el mayor rango en todo caso, y creo que con aportaciones muy interesantes. Creo que ha sido, se ha cumplido el objetivo de este seminario, es, digamos, compartir experiencias y algunas prácticas en materia de educación inclusiva que están realizando ustedes, que es lo realmente importante, y destacando lo que es de relevante este tipo de experiencias en un contexto de pandemia en el que se ha afectado en mayor medida a los más vulnerables, que son aquellos que son sujetos de nuestras preocupaciones y ocupaciones en materia de educación inclusiva. Estos son estrategias de espacio de cooperación horizontal que son centrales para avanzar mejor la calidad de educación y es nuestro sentido de ser de la OI. La OI es un organismo que trabajamos siempre en forma de cooperación horizontal, somos un organismo de cooperación sur-sur y la forma de trabajar siempre es colaborativa y en cooperación. Lo importante de todo esto ha sido recoger esta experiencia, la buena práctica, como decía en mi presentación, todo lo bueno que se hace en la región, que es mucho también, y todo esto, digamos, recopilarlo y sistematizarlo de forma que podamos compartirlo con todos y con todas y sea digamos, un insumo importante para mejorar las políticas de educación inclusiva en la región. Todo esto vamos a encomendárselo a un experto de alto nivel que nos apoye con su tarea, que es en este momento el presidente del Consejo Asesor de la OI, que agrupa a unos 30 expertos de alto nivel de toda la región, y que con su colaboración, el doctor Otto Granados, se van a elaborar este documento y documento que, vuelvo a decir, se puede hacer de real gracias a la generosa colaboración del Banco Centroamericano de Integración Económica. Este texto estará disponible en su momento, queremos que sea de la forma más rápida posible y con mayor riqueza posible, que es la que requiere el interés a favor de la educación inclusiva, y en ese momento lo compartiremos, incluso podríamos en un momento determinado abrir un espacio de difusión y de opiniones en torno al texto que estoy comentando. Reitero, muchísimas gracias a las dos promotoras de esta iniciativa, a la señora embajadora de Costa Rica en España y la señora embajadora de Guatemala en España, Ana Elena y Mónica, gracias al banco, gracias a los ministros y a la ministra de Educación y gracias al equipo que apoya técnicamente este proceso, que como decía antes, a frente de la Dirección de Educación de la OI, de Tamara Díaz y de Juan José. Creo que es una práctica que debemos, digamos, repetir directamente. Yo creo que nos hemos quedado todos con el deseo y las ganas de repetir y recopilar y apoyar experiencias educativas innovadoras de calidad en los países miembros del SICA, en los países de Centroamérica, porque creo que con ello contribuimos a una decisiva mejora de la educación en términos de calidad, en términos de equidad y en términos de inclusión, en un tiempo que va a ser distinto. Un tiempo que es el tiempo de la pandemia, que no va a suponer nunca la vuelta a la inercia atrás, a un modelo, a un momento histórico de sistemas educativos que todos calificamos como deficitarios. La apuesta es una apuesta de futuro y la apuesta de futuro se construye a partir de ejemplos verídicos y de la realidad. Y creo que este es un ejemplo clarísimo de cómo podemos trabajar conjuntamente y recoger el trabajo de todos y compartirlo y con eso hacer mejor educación para más y para todos. Muchas gracias a todos y a todas. Como siempre, la OI disponible para eso que decimos siempre, que hacer que la cooperación realmente suene. Muchas gracias.